Bueno, Vera, bienvenida a las charlas de El Tercer Lugar. Estamos Hola muy Flavia, contentos gracias de por la tenerte. invitación. Al contrario, un placer. Un poco contar cómo nos conocimos. Nosotros nos conocimos en lo que fue la primera entrevista que yo hice en mi vida. Y la primera entrevista pública que me hicieron a mí en mi vida. Fue un debut para las dos, con un libro que adoro, que se llama Carne Viva, que es el primer libro de cuentos, hasta donde yo sé, de Vera, aunque antes habías a lo mejor publicado en antologías o algo así, o te lanzaste a publicar este primer libro que se llamó Carne Viva, que fue una belleza de Había, libro. no había publicado nada. Fue lanzamiento total ese librito de cuentos en eterna cadencia, sí. Yo lo recuerdo con mucho cariño, primero, bueno, por esta impresión que creo que las dos tuvimos, tu primera entrevista pública, mi primera entrevista a una autora. Estábamos las dos muy nerviosas, parecía que estábamos rindiendo examen. Las dos estábamos muertas de miedo, tratando de calmarnos una a la otra, y era un espanto, porque las dos estábamos muertas de susto. Sí, ningún consuelo le servía a la otra, era un desastre, pero Un salió desastre. linda, salió muy Salió bien. lindo. Nosotras dos lo pasamos bien. Y ahí una primera Sí, pregunta que se me ocurre hacerte es esto, ¿no? La vida del escritor tiene, de la escritora, tiene un momento que es tan privado, que es el momento de la producción, de la corrección, de la edición, del trabajo con el editor, con la editora, de decidir, por ejemplo, en una compilación de cuentos, que ahora vamos a hablar de eso, siempre hay muchos cuentos más de los que alguien publica, sobre todo cuando hace una selección para un libro de cuentos. Y después hay un momento público que tiene que ver con las entrevistas, la difusión y la lectura que hacen los otros, en tu caso, de tus cuentos. ¿Cómo te llevaste con esa parte más pública, con la recepción de tus libros y con lo que escuchabas que los lectores entendían o leían en tus cuentos? ¿Cómo es esa dinámica en tu proceso de escritura? Para mí fue un aprendizaje. Al principio lo padecía muchísimo, sobre todo porque después me escuchaba, cosa que dejé de hacer, y siempre me arrepentía de lo que había dicho, me parecía que había dicho un montón de estupideces, que no le servían a nadie, que a quién le podía interesar todo aquello, me acomplejaba un montón. Y después lo empecé a disfrutar, pero sobre todo empecé a disfrutar y a aprender mucho, como de ese contacto con los lectores, y que eran siempre lectores como muy distintos, porque una cosa es alguien que te leyó para hacerte una entrevista y es diferente de alguien que te leyó porque compró tu libro y te encuentra en una presentación o en algún lado y te devuelve sus impresiones, o incluso después a partir de las redes, cuando los lectores empezaron a contactarme y a hacerme comentarios o hacerme preguntas, y lo empecé a disfrutar mucho primero, y después también me resultó como un gran aprendizaje que tiene que ver con la cuestión de que hay un límite para el control respecto del material que uno está generando cuando escribe. Que uno cree que, bueno, que siempre está pensando, que sabe cómo va a reaccionar el lector, que sabe cómo va a reaccionar a la información o a la falta de información que uno le va dando. Y, y después te encontrás con lectores realmente muy inteligentes o con sus propias ideas del mundo y sus propias experiencias, y que llenan esos casilleros que uno necesariamente deja libres de maneras muy inesperadas a veces. Y Y me atractivas, pasó, además. por ejemplo, sí, de encontrarme con lecturas que realmente no estaban ni siquiera cerca de lo que yo había querido hacer, y me parecía muy fascinante que el mismo material se pudiera leer de maneras tan diferentes, que generara reacciones, en muchos casos para mí muy inesperadas. O sea, me pasó hace poco, por ejemplo, de cruzarme en una entrevista con alguien que había leído uno de los cuentos del segundo libro, de Seres Queridos, que hablaba como de la angustia que le había provocado el cuento y de que se había puesto muy mal. Y es un cuento que yo escribí muerta de risa. O sea, yo me divertí muchísimo escribiéndolo, y resulta que a alguien le generó una sensación de angustia eso que yo escribí mientras estaba divertidísima. Entonces, para mí fue una mezcla de aprender a disfrutar de eso y después de aprovecharlo también como parte del aprendizaje para lo que seguí escribiendo, para lo que sigo escribiendo. Uh-huh. Hay una parte que siempre me gusta mucho charlar con los autores porque es conocida o la gente cree que la conoce, pero en realidad
los autores descubrís que cada uno tiene un proceso diferente, una técnica diferente, sus propias técnicas, sus propios trabajos de preescritura, de ideas. En tu caso, como en el de muchos autores, sobre todo en la Argentina y por una cuestión de sobrevivencia, si se quiere, de supervivencia, pero también por gusto, además de escribir, vos dictás talleres de escritura. Sí. Y dictás talleres de escritura, creo que te dedicás y mucho a la edición. Sí, también. Sí. ¿Cómo Ahora, aplicás? últimamente, Sí. sobre todo a la corrección, pero sí hace más de 20 años que yo trabajo para editoriales distintas, muy distintas, donde me encargan trabajos de lo más diversos. La edición sí me encanta, es un trabajo que me gusta mucho. La corrección no tanto. No, la corrección. Pero Pero dar que es talleres interesante porque son cosas muy distintas. Y la gente tiene muy. la idea también de que por ahí no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, En la edición no, uno no. interviene el texto a otros niveles que tienen que ver con, bueno, contá vos. Con tu experiencia de No, editora. no, claro, no, en la edición uno está, aparte de que recibe materiales que están como están trabajados o terminados en distintos grados, y a veces el trabajo como editor es un acompañamiento de ese autor, a veces el trabajo está muy cerrado y la edición tiene más que ver con ver ese material como un todo y en una discusión y en un diálogo de uno a uno con el autor también, ¿no? En la corrección no, en la corrección ya hubo un editor que trabajó ese material y la corrección es eso, efectivamente, o sea. Punto y coma, acá, punto y aparte. Sí, es el trabajo sobre el texto, muy específico, muy técnico, que tiene que ver, nada, con eso, con corregirlo en términos de que el texto salga lo más prolijo posible, desde la ortografía hasta la puntuación, el armado de la página, o sea, distintas cosas, ¿no? Pero la corrección es algo sobre el papel que no involucra para nada la relación con el autor, y la edición es otra cosa. Es eso. Ahora, vos das talleres de escritura, sos Sí. editora y sos correctora, debes tener muchas técnicas asumidas, aprendidas, para hacer esa edición, corrección de otros textos de otros. ¿Cómo te llevas con eso cuando tiene que ver con tu propia escritura? A veces bien y a veces mal. O sea, a veces creo que me sirve mucho y otras veces creo que funciona como una especie de interrupción para soltarse, ¿no? O sea, trabajo como con mucha conciencia de qué va a venir después, entonces eso a veces te limita para ese momento en el que necesitas realmente estar suelto y corriendo y cometiendo errores y no corrigiéndote. Claro. Entonces, el trabajo entre la escritura y como mi tarea de editora o de tallerista se pelea y se alimenta. Es una combinación y es un trabajo también en el que aprendo y tengo que desaprender después para poder escribir, porque las primeras versiones, lanzarse es también, o sea, cometer muchos errores para poder encontrar cosas nuevas, además, si no uno está haciendo lo que ya le salió bien. Y ahí se aprende poquísimo. Entonces es como ida y vuelta. Un ida y vuelta. Vos te definís como cuentista. Sí, por ahora. Por ahora. Por ahora Sí. quiere decir, ¿estamos escribiendo una novela o por ahora todavía seguimos en Por ahora quiere decir que estoy escribiendo algo, que se está alargando, a lo que no le quiero poner nombre porque me asusta un montón ponerle nombre, entonces lo dejé ahí como una especie de indefinido, al que no le digo de ninguna manera, salvo por el nombre del archivo. Se me está extendiendo, me está resultando muy difícil esa extensión, es muy distinto. Pero de nuevo, estoy aprendiendo, así que la estoy pasando bien, cometiendo muchísimos errores, escribiendo un montón de cosas que después descarto, pero digo, no, ¿qué es esto? Así que en esas estoy. Hay algo que caracteriza tus cuentos en los dos libros, ¿no? Tanto en Carne Viva como en Seres Queridos, que es el nivel de limpieza. Lo estoy repitiendo mucho esto con varios autores porque me parece que es un movimiento al neominimalismo, o sea, no es lo mismo que el minimalismo, pero hay como una vuelta a esa idea del cuento breve, como tiene que ser, ¿no? Como lo consideramos en inglés, la short story, digamos, cuento corto o historia corta en realidad tiene que ver, y ahí se nota
cuando uno lee y agradece, una gran limpieza de detalles, ¿no? Vas al grano, vas al meollo del problema y entonces el cuento se resuelve en pocas páginas, con mucha contundencia, con pocos personajes, digamos, siguiendo como un patrón del cuento perfecto en cuanto a la técnica del cuento. ¿Qué te da eso y qué te quita para todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la selección de cuentos para una antología? ¿Y qué te da eso y qué te quita para esto que te está pasando ahora, que es cuando algo se te extiende? ¿Qué pasa? ¿Tendés a achicarlo o no te preocupa que termine siendo una novela o un cuento largo? ¿Cómo va esta cosa de estos cuentos tan limpitos que andan dando vueltas, incluyendo en primera plana los tuyos? Sí. ¿Quieres, Eh, en mi caso limpito no quiere decir ascético, quiero decir quirúrgico, que es muy diferente. sí, entiendo. Eh, La verdad es que yo me llevo muy bien con la idea de que algo se extienda, pero porque creo que hablabas de procesos, ¿no? De escrituras recién, y yo tengo muy claro como que mi proceso de escritura requiere como explorar muchas líneas o probar muchas escenas o jugar con diferentes opciones y que no le tengo nada de miedo al recorte después. Yo corto y corto y corto y podo y podo y podo el material hasta que voy encontrando como la forma o la información o el elemento que realmente entiendo que después me va a servir o que le va a servir al lector para algo. Entonces, a mí no me da miedo extenderme ni que me lleve, por ejemplo, mucho tiempo escribir un solo Ujú, cuento, ujú, porque confío mucho en el proceso posterior, que es el recorte, incluso dentro del mismo momento en el que estoy escribiendo. A veces termino de escribir toda una escena, la leo y digo, cualquier cosa, y la tiro. Entonces tengo un archivo de un montón de escenas descartadas que a veces sirven para otro cuento, porque a ujú. veces lo que necesitas es como explorar un movimiento o explorar un ritmo diferente del lugar en el que estabas para poder destrabar algo, y eso requiere escribirlo, y no siempre escribir es lo que se va a quedar. No trabajo poniendo una palabra al lado de la otra y eligiéndola cuidadosamente porque esa es la que va a quedar. Al revés, o sea, tiro y tiro y tiro y tiro opciones Hasta que porque aparece. confío mucho en el trabajo posterior. Ahí es donde quizás sí me juega a favor el hecho de ese oficio que tengo en el trabajo con el material de otros, que tiene que ver con saber que no hay versión final hasta que alguien la está leyendo. Después está solo probando y haciendo pruebas. Entonces, lo final, lo que va a terminar siendo el cuento, la historia, existe solamente en la medida en que hay una instancia de lectura. Mientras tanto, todo sirve. Entonces, ese es el proceso con el que yo trabajo. Por eso es que ahora esto que estoy escribiendo y que se me está extendiendo, lo miro con atención, pero no demasiado preocupada, porque digo, bueno, y si no funciona, lo podaré hasta darle una forma que sí me sirva, o no, o quedará en una carpeta descartado completamente y seguiré con otra cosa. En, tanto en Carne Viva como en Seres Queridos, vos te inscribís, para mí es mi forma de leerte, y esto podemos Mm. discutirlo y me puedes decir, no, Flavia, estás totalmente equivocada, o bueno, sí, podemos ir por acá, en lo que yo quiero llamar una nueva forma del gótico rioplatense, que en realidad tampoco es rioplatense porque se extiende más en la llanura y en el litoral, pero que tiene que ver con una condición que se parece en lo positivo y en lo estructural al gótico sureño en algunos aspectos, Mm. pero que está o a Clarice Lispector o a Natalia Ginsburg también, porque creo que ahí hay mucho de eso, pero que está totalmente inscripto en una clase media, media baja, o en una más bien clase media argentina contemporánea, digamos, dilemas, secretos, problemas, situaciones puerta adentro, digamos, de gótico se lo da, de un estar en un país en llamas, digamos. ¿Vos lo ves así? O sea, vos mirás la realidad como ves como escribís tus cuentos. Sí, definitivamente, sí. Incluso creo que a mí me pasa algo y que tiene que ver con la pregunta del principio y la de cómo después me sorprenden las devoluciones que me hacen quienes me leen. Eh,
y es que es tan así, o sea, lo que escribo es tan resultado de una mirada o de un recorte de la realidad, que a veces no soy consciente demasiado de cuál es la intensidad de esa mirada o de cuál es el humor que hay detrás de ese recorte y cuál es el efecto que va a causar, porque para mí es casi como contarte algo que me pasó recién en la calle y vengo y te lo cuento. Entonces no... Sí, sí, coincido mucho con esa lectura que haces, claro, sí. ¿Y qué autoras o autores influyen en esa forma, no de mirar la realidad, porque esa es una forma tuya absolutamente, pero sí de describirla o contarla? ¿A qué autores lees? ¿Qué autores mirás? No sé si te inspiren, pero con los que te sientas en línea, digamos. Creo que Clarice Lispector seguramente. Sí, definitivamente, sí. ¿Por qué Clarice y Sí. qué otros? Uy, la lista es larga, ¿eh? Pero voy a Vamos, tratar como de de a poco. agarrar así como esos autores que, porque a ver, las influencias pueden variar muchísimo y a veces mi influencia puede ser una noticia que leí en el diario, que está Okay. contada de una determinada manera y que me hace decir, upa, para, acá hay algo, pero no por lo que se está contando, sino por cómo se Por la recortó. forma. Pero sí hay autores que en lo que tiene que ver, sobre todo con la forma cuento, para mí fueron descubrirlos y decir, ah, ok, había algo más, o esto yo no lo había pensado, o me interesa trabajar así. M. John Harrison fue absolutamente fundamental, primero en su novela El curso del corazón y después en el libro de cuentos preparativos de viaje, pero en general él como alguien que está en el mundo mirando las cosas de una determinada manera. Alice Munro fue a casi abrazarme al libro y llorar de emoción diciendo, ay, por favor, gracias. Encima en la traducción de Marcelo Cohen, que fue donde la Que es conocí, maravilloso. que para mí es como, mi Alice Munro es la Alice traducida por Marcelo, hay muchas otras, pero esa fue como la del chispazo y el despertar y la felicidad. Hay una autora norteamericana que se llama Kelly Link, que también llegó justo en un momento en el que vino como a refrescarme un montón de preguntas que yo ya tenía como muy atadas a otras autoras que también son fundamentales, como Flannery O'Connor, Catherine Mansfield, Eudora Welty. Y después de acá a la Ocampos, o sea, es como leerla en su momento también, fue como decir, qué libertad, qué gracia, qué originalidad, qué diversión, qué oscuridad, qué manera de mostrar la sombra distinta. Te interrumpo ahí un poquito. Sí, frename, porque aparte la lista es Ya lo sé, pero larguísima. estás diciendo cosas muy interesantes que no quiero dejar pasar. Y de lo campo decís libertad. ¿Qué relación hay entre el tipo de cuentos que vos escribís y la idea de libertad? Uy, qué difícil. No lo ¿A qué sé. lo aplicás? ¿A qué lo aplicás? Por ahí no soy clara con la pregunta, pero se necesita mucha libertad interior para escribir cierto tipo de cuento, porque Sí, uno entra siempre en la cosa de la censura, o de la autocensura en este caso. totalmente. Sí, Por ahí ahí te voy. agarro. Sí, sí. Eh, se necesita se necesita mucha libertad. Y no solo para utilizar materiales o situaciones en las que esos otros que nos rodean y que nos importan no se sientan castigados o juzgados o utilizados, cuesta. Eh, pero sobre todo en mi caso, por ejemplo, a mí me importa mucho sentirme como con la libertad de habitar ciertos sentimientos que sé que quizás no van a ser bien vistos, pero, pero creo que son honestos para hablar del mundo tal como el mundo a mí me devuelve ciertas cosas o en las preguntas que ese mundo que me rodea me genera o en la manera de habitar lo que yo misma tengo. Entonces, sí hubo un trabajo fuerte mío conmigo misma
como de, bueno, darme permiso para ser honesta en determinadas cuestiones y confiar en que iba a encontrar una empatía que no cayera con un juicio, sino quizás con una comprensión o quizás hasta incluso como con un alivio de, uy, bueno, a vos también te pasa, sí, la verdad que sí. O sea, sí, la verdad que sí, que no quiero a mi gente todo el tiempo, a veces no la quiero tanto y es normal y está bien y podemos hablar de eso, porque de verdad era un tema que a mí me interesaba mucho, o sea, podemos hablar de cómo no nos queremos todo el tiempo, para dejar de sentirnos tan mal, porque eso nos pasa. Entonces ahí sí, o sea, entró como la necesidad de darme permiso, ¿no? Y decir, bueno, si no se entiende, no se entiende, pediré disculpas Claro, después. y aparte la que habla es la narradora, es el narrador, no sos vos. O sea, también está ese escudo que está buenísimo y es necesario, que todos sabemos que toda ficción tiene mucho de nosotros mismos, pero a la vez es eso, ¿no? Permitir que otras voces digan eso. Y otra de las palabras que nombraste fue oscuridad, que ahí me lleva mucho a lo gótico, y tiene que ver con eso, ¿no? Con esa idea de no nos queremos todo el tiempo. El libro se llama Seres Queridos. Y yo siempre las relaciono a los dos. Cuando recomiendo tus libros, digo, bueno, es estar con los seres queridos en carne viva, ¿no? Porque también los dos títulos de tus colecciones de cuentos tienen que ver con eso, con decir, bueno, los quiero mucho, pero a veces los quiero matar, o no quiero estar, o no sé, ¿no? O los seres queridos no son queridos todo el tiempo, y muchas veces estamos en carne viva, aunque queramos. Y me parece que en ese sentido, ambos libros tuyos muestran esta parte que vos nombraste cuando hablabas de Ocampo, de decir la oscuridad, ¿no? Es decir, ese momento de oscuridad que todos tenemos y que me parece que eso marca mucho este grupo de autoras que yo estoy viendo que tienen estas cosas en común, que decís, ¿podemos hablar de eso? Es necesario hablar de eso, ¿no? Y no perdernos en el camino, y no enloquecer en el camino, y a lo mejor también no hablar de eso es enloquecer. Sí, sí. Y en tus cuentos también está ese toque de la idea de enloquecer. Digamos, si no hablamos de esto, yo voy a enloquecer. Sí, ¿no? Totalmente. Sí. Sí. Pero además porque me parece que a mí me pasa algo, por ejemplo, como con ese tipo de, por eso es que a veces me sorprende cuando alguien me habla como de que lo puso mal, algo que leyó y yo me estaba divirtiendo mucho, porque ahí volvemos, ¿no? Como la idea de cuál es mi mirada, o de qué manera observo para poder escribir. Y a mí a veces me pasa, o en general me pasa casi siempre, que todos los sentimientos que están muy cerca de un borde, como el enojo, o sea, alguien muy, muy enojado, incluso si tiene razón y si el motivo del enojo es muy verdadero, pero alguien en el momento de interpretar físicamente el enojo, a mí me causa gracia, o sea, yo tengo que hacer un esfuerzo para no reírme de alguien que está ejecutando el momento de estar enojado, los gestos, cómo se le deforma la cara, el tipo de palabras que usa, cómo le cambia la voz. Y a veces me pasa que me encuentro como en situaciones donde alguien está muy, muy enojado, o muy, incluso me puede llegar a pasar de verme a mí misma muy, muy triste por alguna situación, y pasar por un espejo, verme la cara arrasada por esa tristeza y que me cause gracia, porque me lleva como a esa cosa de, somos un caleidoscopio, o sea, en un mismo día podemos habitar 18 estados de ánimo diferentes. Entonces, tomar cualquiera de esos estados de ánimo con demasiada seriedad es lo que a veces resulta demasiado pesado. Bueno, en estos tiempos de encierro, de pandemia, de todo tan extremo, creo que eso quedó muy a la luz, esto de que en un mismo día podemos habitar muy profunda y honestamente estados de ánimo completamente diferentes y hasta opuestos. Y eso para mí también es una forma de libertad. O sea, bueno, sí, viví tu enojo tranquilamente porque se te va a pasar, pero en el momento estoy viendo muchísimas cosas. Y a veces cuando escribo me gusta o me interesa poder jugar un poco con eso, ¿no? Con esos bordes que al mismo tiempo no son el final de nada, son simplemente un momento muy específico y muy verdadero, pero no final. ¿Te pasa que tus lectores piensan que
que tu vida tiene que ser ensimismada como los personajes de tus... Y después cuando te conocen dicen, ¿de qué parte de Vera Giaconi salen? Sí, alguna vez me pasó como de cruzarme con alguien que por ahí no me conocía o me empieza a conocer después de haberme leído y que lo sorprende que, por ejemplo, yo sea una payasa, que sea extremadamente torpe, distraída, una persona como soy más parecida a un payaso que a alguien tan seria y ensimismada y grave. No, no tengo nada de todo eso, nada. ¿Qué te permitió, vamos a hacer una pregunta más coyuntural, estamos teniendo esta entrevista en plenos 200 días de cuarentena en la Argentina, en esta pandemia tremenda que está viviendo el mundo y que particularmente a nosotros nos está costando muchísimo porque es muy triste y muy difícil todo lo que está pasando y lo estamos pasando como podemos. ¿Qué te permitió este encierro y qué te anuló? O sea, ¿qué pensaste que podías hacer y no pudiste hacer y qué ni siquiera se te hubiera ocurrido y estás haciendo? A ver, una cosa que me pasa claramente es que siento que ya viví como 5 o 6 formas de encierro, o sea, como que lo viví de muchas maneras diferentes, ¿no? Una cosa era al principio, cuando todo parecía que se iba a resolver muy pronto, otra cosa es ahora. En el principio, honestamente, no esperaba nada, ni pretendía nada, y lo que sí me sorprendió fue que durante mucho tiempo no pude leer, prácticamente nada. O sea, no podía leer, igual, no me podía quedar con un libro demasiado tiempo, y no porque estuviera distraída o tuviera otras cosas que hacer, sino porque no me podía quedar ahí. Como si lo que estaba pasando no me permitiera, por ejemplo, leer un texto que empezaba con alguien que se ponía el abrigo, tomaba un café y salía a la calle. Lo leía saliendo a la calle y me mataba de risa. No se puede salir a la calle. Todo lo que estaba pasando... Claro, cuidado, mira que no se puede. Era como todo lo que leía entraba en contradicción con lo que estaba pasando y no me podía quedar en un libro para nada. Ahora me está pasando que estoy leyendo muchísimo, pero sobre todo estoy releyendo mucho. Y eso fue como un permiso que me di en este tiempo. Nunca me había dado demasiado tiempo para la relectura. Siempre la novedad estaba ahí reclamándome y me volví a encontrar con muchos libros que tenía guardados como libros muy importantes, pero que al releerlos casi me di cuenta de que ni siquiera me acordaba por qué habían sido tan importantes. Y la relectura me devolvió como a eso, ¿no? A lo que algunos libros me enseñaron, incluso a lo que algunos libros me hicieron sentir. O sea, pude volver a habitar esos libros que habían sido muy importantes. Yo tengo esa misma sensación que corremos, no solamente los que trabajamos de hacer con los libros y nos movemos en el mundo de los libros, que por alguna otra razón siempre estamos con la necesidad de estar atentos a lo que está pasando y eso está buenísimo. Sí. Pero me parece que hay una ola de lectores que a la vez en este momento, y supongo que tiene que ver con lo que estás diciendo, yo encuentro que mucha gente está volviendo a los clásicos propios. Y mucha gente me contesta, estoy releyendo. Un poco porque no puedo salir a comprar, porque no tengo guita para comprar un libro, pero porque la librería no tiene la novedad número no sé qué, no me la pueden mandar, y porque tengo una biblioteca con un montón de libros que adoro y hace mucho que no los leo. Exacto. Entonces, me parece que este tiempo también lo que nos permitió fue desacelerar el ritmo de lectura y un poco decir, bueno, pero a lo mejor está bien volver a leer ese libro, que por qué lo tengo ahí hace tantos años y cada vez que acomodo la biblioteca digo, no, sí, lo sigo dejando ahí, pero ¿cuánto hace que no lo leo? Es muy interesante esto también que está pasando. Y creo que tiene que ver con el tiempo. Yo creo que tiene que ver con el tiempo, sin duda, pero viste que además hay otra cosa, sobre todo pasó en un momento, que fue que todos empezamos como a revisar fotos viejas. Sí. De golpe había un montón de gente compartiendo fotos viejas de viajes o de su infancia, o como, creo que también, digo, es muy obvio hablar de introspección, pero creo que más que introspección hubo como una especie de
ampliación de la memoria, porque claro, las experiencias nuevas son muy pocas, son muy reducidas, entonces también creo que nos dio como un espacio o un tiempo para volver hacia atrás sin apuro, ¿no? Y no porque alguien nos estuviera preguntando algo y la manera de responderlo fuera con algo que ya pasó, sino simplemente como de visitantes, volver a ciertos momentos de la vida donde nos pasaron cosas y que quizás no visitamos tanto porque no explican mucho al presente, pero sí fueron momentos importantes en ese pasado por cómo se vivieron o por cómo se habitaron. Entonces, no eran recuerdos a los que se volviera mucho. Pero creo que nada, esto, ¿no? Lo de que pasen tan poquitas cosas nos amplificó el recuerdo o la posibilidad de ir ahí y estar un rato y quedarse un rato en esos lugares. Y yo creo que eso fue algo que pasó, a mí fue algo que me pasó claramente, y un poco creo que fue lo mismo lo que me pasó con la lectura, ¿no? Esto de poder releer sin culpa y volviendo verdaderamente a esos textos, o sea, realmente estando ahí otra vez, casi por primera vez, con asombro, con alegría, sí. ¿Qué texto te pasó que dijeras, wow, realmente no recordaba este texto así? No tenía no había tenido este registro. Me pasó con un libro que a mí me encantaba, que se llama Soy Leyenda, el de Matterson, publicado por Minotauro. Hicieron una película, por favor, si no vean esa película, porque la película es un espanto. Maravilloso. De volver a leerlo. Cosa. No, bueno, aparte yo como tengo mi biblioteca de fantasy y de terror es enorme y me fascina. Pero bueno, volví a leer, por ejemplo, Soy Leyenda y me fascinó completamente por la escritura, pero además, bueno, para los que no saben, Soy Leyenda es un personaje encerrado en su casa, completamente solo, en un mundo devastado, posapocalíptico, habitado no por zombies, que son los que suelen habitar el posapocalipsis, sino por vampiros, pero vampiros bastante particulares. Que por ejemplo a la noche le rodean la casa y uno de ellos, que es su vecino, lo llama y lo invita a salir, porque este que está ahí encerrado es el único sobreviviente. Por supuesto que se encierra, estaba muy espejado con el encierro que nosotros estábamos viviendo, pero yo recordaba esa novela como una novela de terror, porque realmente es terrorífico lo que cuenta, y algunas escenas en las que están los vampiros afuera invitándolo a salir y donde la desesperación de Neville, el protagonista, es muy angustiosa, pero no me acordaba, por ejemplo, que la novela en realidad está dominada por otro estado de ánimo, que es el mal humor. Ese tipo está de mal humor, está todo el día de mal humor, está harto, ya no le da sentido, pero no es una cosa está de mal humor. Y me fascinó encontrarme con eso, porque creo que era algo que jamás hubiera visto si no lo hubiera leído en un estado de empatía tan grande. ¿Y a quién se le iba a ocurrir que alguna vez iba a encontrarme con la posibilidad de sentir empatía por lo que le pasaba a Neville, el protagonista de Soy Leyenda? Imposible. Bueno, la pandemia me lo dio, la posibilidad de empatizar con este señor y su situación. Y recién decías, y con esto me quiero quedar un minutito, que tenés una gran biblioteca de terror y fantasy. ¿En qué influye tu gusto lector del terror y el fantasy en tu escritura? Porque tu escritura es más bien tirando al gótico sureño. Voy a insistir con esto. Hay mucho de intriga, hay mucho de que no se sabe si lo que está pasando es natural o sobrenatural, pero finalmente es más puertas adentro, no tiene más que ver con esta descripción humana. ¿En qué influye ese gusto enorme que vos tenés por el fantasy y el terror en tu forma de escribir? Muchísimo, pero porque creo que me marcó profundamente como lectora, y no solo como lectora, sino como persona, punto. O sea, la idea de que existen otras posibilidades, no solo de mundos, sino de cosas que ocurran dentro del mundo tal como lo conocemos. Para mí son todos esos libros, esa biblioteca en particular es fundante. O
sea, creo que como lectora me identifico mucho más con esa biblioteca que con todo lo demás, y me parece, o sea, yo no puedo ver tan claramente cuáles son las marcas que están en mi escritura, ¿no? Pero De esa estamos de acuerdo que manera y de esa están. forma de leer. Sí, Supongo no, que no, pero sí, sí, claro, están. sí, pero Era, no, no de esa manera, y eso es lo que lo hace tan particular y tan interesante, o sea, lo que hace tu escritura tan particular e interesante. Supongo pero que es indispensable, ¿eh? Y además hoy por hoy me pasa, o sea, es un gusto que no se terminó, o sea, está ahí y estoy todo el tiempo en la actualización de, bueno, qué se está haciendo, cómo están pensando, qué están haciendo. Me fascina, me fascina. Es como, bueno, mi relación con el pensamiento mágico está sobre todo ahí, en esa es más, biblioteca y en esas lecturas. claro, sí, y eso sí se ve. Es Se como ve una y se entiende. educación sentimental y Educación una sentimental. manera que, sí, es eso, sí. Y una manera de ver el mundo, ¿no? También. Totalmente, Mm, sí. también. Y de mantener de nuevo, ¿no? Volvemos a la idea de libertad, o sea, es como abrir la cabeza, o sea, mantenerla fresca y mantenerla abierta a otras posibilidades, o sea, no dejarla en un terreno tan pragmático para la lectura de lo que te rodea, sino abrir opciones. Y Claro, esa biblioteca es fundamental en ese sentido. exacto. Leer un poco distinto de lo que uno produce también, ¿no? Sí, Eso que tenemos sí. atrás tuyo es una parte de tu biblioteca, claramente. Es una parte, sí. Una partecita así de tu biblioteca, como la mía, partecita chiquitita. Es Lo que una menos partecita uso, de menos la biblioteca. llamativa. Y, y estás en tu escritorio sentada. ¿Qué libro tenés arriba del escritorio en este momento? ¿O no? ¿O estás en un No, living? me vine a la mesa del comedor porque tengo muy mala conexión en mi escritorio, Perfecto. así que no. Ya si estuviéramos en mi escritorio, en este momento tengo arriba de la mesa el libro de Zambra, nuevo, poeta chileno, que es lo que estoy leyendo, eh, y tengo Lazos de Familia de Clarice Lispector, que siempre está ahí como una especie de Bueno, amuleto, eso, justamente. con eso quería irme. ¿Por qué Clarice Lispector? Contale a la gente que nos está escuchando qué hay que leer en Clarice Lispector. ¿Qué lees vos en Clarice Lispector? Que siempre es recurrente en tu lectura, que la tenés ahí Sí. sentadita en tu escritorio. Eh, ¿Cómo es la pregunta? ¿Que hay que leer en ella? ¿Qué lees O, vos? ¿Qué lees vos? ¿Por qué te es tan llamativa? ¿Por qué la tenés en el escritorio? O sea, ¿qué significa que estés en tu escritorio? ¿Por qué la eh, para mí es como, sobre todo ese librito, ¿no? Para mí es como cuando un director de orquesta está por empezar a dirigir a la orquesta y les da la nota en la que todos tienen que afinar para que después cada uno haga su parte, pero esa nota en la que hay que afinar todos los instrumentos, para mí Cari funciona un poco como eso, esta es la nota, después hacé lo que quieras, pero la nota es por acá. ¿Y con qué tiene que ver esa nota? Yo creo que tiene que ver con varias cosas, con una relación completamente sorprendente y fascinante con el lenguaje, el hecho de que pueda romper una frase y agarrarla por cualquier lado y que siempre encuentre la manera de que funcione. Con esto que hablábamos antes de una manera de ver el mundo y de recortarlo y las emociones y la introspección de sus personajes es, es siempre arrolladora, es siempre deslumbrante, es siempre original, siempre es original, siempre es una distinta, eh, y además es cruel, es divertida, es tremenda, es brillante, para mí es una maestra total. Sí, Y es esa muy crueldad que tiene en la relación con sus personajes, que al mismo tiempo es tan amorosa, porque está entendiendo perfectamente de lo que te está hablando, pero tiene la honestidad suficiente como para desgarrarlo y montarlo delante tuyo para que lo puedas ver en todo lo que ese personaje tiene para desplegar. Y a mí eso me fascina mucho. bueno. Con esta nota quiero cerrar esta entrevista maravillosa, esta charla maravillosa con Vera Giaconi. Gracias, Vera. Fue una clase de escritura, de literatura, de todo un poco. Y Carne Viva publica Eterna Cadencia, Seres Queridos publica Anagrama, ¿verdad? Sí.
Son los 2 libros de cuento, también participa en una antología de cuentos sobre Clarice Lispector que se llamó Extratextos, ¿verdad? Con lo cual hay una relación, un montón de libros que nos deja pensando para leer, una forma de estar en el mundo y de ver el mundo reflejado en una literatura muy particular, muy argentina, en la que no sobra una palabra, no falta ninguna palabra tampoco, y como me gusta siempre decir, y lo repito cuando lo recomiendo, son seres queridos que están en carne viva. Así que no se la pierdan si nunca la leyeron, porque es una gran escritora argentina contemporánea que seguramente de mucho más en estos días que hablar. Cuando vuelva a publicar, sos lenta publicando. Soy lenta escribiendo, soy lenta publicando, soy lenta. Todos estamos esperando tu próximo librito. Muchas gracias, Vera, por este momento en el tercer lugar. Muchísimas gracias, Flavia, a vos por la charla. Un placer. Te mando un beso grande. Otro.